El día que cumplí 64 años, mi nieto Jacob me dio una cachetada en la cara. Y nadie dijo ni una sola palabra, ni mi hija Rachel, ni su esposo Mark, ni siquiera los más chiquitos, mis otros nietos, que nomás se quedaron viendo sus platos como si nada hubiera pasado. Yo me quedé parado ahí, con un plato de cartón en la mano con un pedazo de pastel de zanahoria y un raspadito de 10 pesos que compré esa misma mañana, preguntándome en qué momento dejé de ser alguien para ellos. Esa noche me fui sin decir nada, y en la mañana siguiente, el raspadito me hizo ganar 5 millones de pesos. Nadie lo sabía. No regresé. En vez de eso, busqué a la única persona que habían tratado peor que a mí, Lily, la exesposa de Jacob, una mamá soltera que no tenía más que un sueño y un hijo chiquito, la única que alguna vez me miró directo a los ojos y me dijo, gracias, como si de verdad lo sintiera. Ahora Jacob se arrepiente. Rachel desearía haber dicho algo, pero yo nunca he estado tan callado, y al mismo tiempo, tan fuerte por dentro. Antes de seguir, dale like, suscríbete y cuéntame, ¿cuál es la lección de vida que todos deberíamos escuchar antes de que sea demasiado tarde? Déjalo en los comentarios. Gracias. Esa mañana cumplí 64 sin esperar gran cosa, pero el día logró hacerme pedazos de una forma que no creí posible. Cuando llegué, la mesa ya estaba puesta, tenedores de plástico, ensalada de papa medio caliente, un pastel de zanahoria del súper, al que además soy alérgico, y mi nombre mal escrito en una manta de cumpleaños de tienda de todo por $1. Jacob, mi nieto mayor, con 19 años y más sangrón que nunca, estaba echado en una silla del patio, vapeando como si fuera aire, y apenas me volteó a ver cuando lo saludé. Mi hija Rachel estaba acomodando las decoraciones, haciéndose la tonta con lo borracho que ya estaba su marido. Yo llevé una charola con huevos que hice en la mañana, pero nadie los tocó. Me dije a mí mismo que solo iba a sonreír, aguantar y a lo mejor disfrutar un poco el pastel si le quitaba el betún. Esa ilusión me duró como 10 minutos. Jacob empezó a gritar y a pelearse con su hermano menor por un videojuego. Yo traté de calmar las cosas con voz tranquila y cansada, hay que llevarla en paz. No, es mi cumpleaños. Eso fue todo. Pero él se paró, se me puso enfrente y me dijo, siempre quieres mandar. Ya no eres nadie. Me quedé en shock, y fue ahí cuando me soltó la cachetada. Así nomás, con la mano abierta en la cara. No fue broma ni accidente. El tenedor de plástico que traía se me cayó al suelo. Sentí como me ardía la mejilla y hasta el cuero cabelludo. Volteé a ver la mesa. Esperé. Solo quería que alguien dijera algo. Rachel se puso blanca, pero no dijo nada. Su esposo se sirvió otra cerveza. Mis otros nietos voltearon a otro lado. Nadie se movió. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie le dijo nada a Jacob. Yo seguía ahí parado, con el plato en la mano, el pastel ya todo chueco, y el momento se alargó tanto, que hasta me dolía respirar. No grité, solo me quedé callado. No lloré, solo puse el plato sobre la mesa y busqué el raspadito en el bolsillo de mi delantal. Lo había comprado esa misma mañana, nomás por darme un gustito, y lo guardé en mi bolsa. Dije, me voy a acostar, y me metí a la casa. Fui directo al cuarto de visitas. Cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Me ardía la mejilla, pero peor latía mi corazón. Esperé a que alguien tocara la puerta. Nadie lo hizo. Después de una hora, agarré mi bolsa y salí por la puerta principal, sin despedirme, sin voltear atrás. Mi coche estaba estacionado como a 2 cuadras. Me subí, prendí el motor y no paré de manejar hasta que vi un motel con el letrero de «vacante» parpadeando. Pagué en efectivo. Me registré, cerré la puerta y me senté en la cama, viendo mi bolsa. Saqué el billete, no lo había rascado todavía, la mano me seguía temblando. Tomé una moneda de 25 centavos de mi llavero, raspé los números, y parpadeé 3 veces para asegurarme de que estaba viendo bien. 5 millones de pesos. No grité, no salté, solo solté una risa bajita, amarga, y luego lloré tan fuerte que ya ni podía ver bien. No era por el dinero. Era porque el mundo me acababa de confirmar algo que yo llevaba evitando por años. A ellos no les importo, pero tal vez, solo tal vez, yo sí podía empezar a importarme a mí misma. Esa noche no dormí. Las sábanas del motel estaban duras y olían a cloro, y el aire acondicionado hacía tanto ruido que tapaba hasta mis propios pensamientos. Y la verdad, creo que eso fue un alivio. Me la pasé viendo el billete de lotería que dejé en la mesita de noche, esperando que los números cambiaran. Como si de repente fuera otro billete más, como todos los que compré en días de soledad, pero no, ahí seguía, 5 millones, reales, míos,
y lo único que sentía era un cansancio profundo. No podía dejar de pensar en la cara de Jacob cuando me pegó, vacía. Me vio como si yo fuera un estorbo, no su abuela, pero peor fue ver la cara de los demás, el silencio de Rachel, como su esposo nomás volteó a otro lado, como si yo fuera un problema incómodo, y una y otra vez repetía ese momento en mi cabeza, como si al mirarlo desde todos los ángulos pudiera encontrar en que me equivoqué, que hice mal para merecerlo, pero no encontré nada, solo la verdad, me habían vuelto invisible. Ya no era su abuela, ni ella, ni mamá, solo era un mueble más en sus vidas. Al día siguiente, bajé al lobby del motel, tomé un café gratis en un vasito de cartón, me senté junto a la ventana y escribí una carta en la parte de atrás de un menú de comida para llevar. Decía, no me llamen, no estoy perdida, estoy harta, estoy bien, no vengan a buscarme, no quiero que me encuentren. No la firmé, solo la doblé y la mandé desde la gasolinera de al lado a la casa de Rachel. Luego marqué a la oficina de la lotería, no quería fotos, ni un cheque grande. Pregunté si se podía cobrar el premio de forma anónima, con un fideicomiso. La señora del teléfono me dijo, más gente de la que imaginas hace eso. Yo solo le contesté, lo dudo. Después manejé hasta 2 pueblos más allá, compré un celular desechable y una laptop sencilla. Me registré en otro motel usando el nombre de Louise Carey, el apellido de soltera de mi mamá. No sentí miedo, sentí como si me hubiera bajado del escenario en medio de una obra espantosa, como si debía haberlo hecho desde hace años. El dinero llegó a la cuenta del fideicomiso 4 días después. Transferí la mitad a un banco nuevo, con el nombre de una empresa que el abogado armó para mí, de Lattery. Y pues, así dejé de estar en la ruina, pero no me sentía rica. La verdad, no sentía nada especial. Comía galletas de mantequilla de maní y veía programas de juicios en la tele del motel. Me la pasaba pensando si Rachel había leído mi nota, si lloró, si Jacob siquiera notó que ya no estaba. Y al 5.º día, algo cambió. Estaba en Instagram desde mi nuevo celular, nomás curioseando perfiles de panaderías, porque cuando mis hijos estaban chiquitos, yo soñaba con abrir una, antes de que mi esposo se enfermara, antes de las deudas, antes de que todo se volviera solo sobrevivir. Y de pronto la vi, a ella, Lily, la exesposa de Jacob, estaba en una cocina pequeña, con un delantal lleno de florecitas, sosteniendo una charola de panés de arándano. Tenía una sonrisa cansada, pero orgullosa. En la foto escribió, sigo soñando. Las flores salen más baratas que la esperanza. Me quedé viéndola un buen rato. Siempre fue buena conmigo. Me decía, señorita Elle, incluso después de separarse de Jacob, cuando me dolía la cabeza, me traía té de manzanilla. Y cuando se divorciaron, nadie me dijo nada. Nomás desapareció de la familia, como si nunca hubiera existido. Me metí a su perfil. Decía que era mamá soltera, cocinera de medio tiempo, y que aún subía dibujos de una panadería que quería tener algún día. Y ahí fue cuando, por primera vez desde que me fui, sentí algo claro. No era coraje, ni venganza, era algo más cálido, algo que se sentía como justicia. Abrí los mensajes, empecé a escribir, borré, lo volví a intentar. Al final le mandé, ¿todavía quieres hornear? Lily no respondió al momento. Ni esperaba que lo hiciera. ¿Quién contesta un mensaje raro de una cuenta desconocida que solo pregunta, ¿todavía quieres hornear? Pero solo mandar esa pregunta al universo me encendió una chispita por dentro. No podía dejar de meterme a su perfil, lo refrescaba a cada rato, preguntándome si se acordaría de mí. Pasaron 2 días. Y luego contestó, ¿quién eres? Me quedé viendo la pantalla un buen rato, con el corazón latiendo como si estuviera haciendo algo prohibido. Luego escribí, Ellie, la abuela de Jacob, estoy bien, quiero hablar contigo, si sigues viviendo en Savannah. Esperé un día más, luego me respondió, ¿es en serio? Le puse, sí, es en serio. Entonces me mandó la dirección de un café cerca de su depa y me dijo que la viera ahí el jueves a las 3. Ese día llegué a las 2:40. Estaba tan nerviosa que se me derramó el té en la mesa antes de que ella llegara. Cuando entró, casi no la reconocí. Llevaba el cabello bien amarrado hacia atrás, tenía ojeras, y en brazos cargaba a una niña dormida. Supuse que era mía, aunque nunca la había conocido. Me miró un momento, como si no supiera si sentarse o no. Le dije, sí soy yo, de verdad. Y fue como si se le soltara un peso de encima. Se dejó caer en el asiento de enfrente, recostó a Mía con cuidado en la banca, y me preguntó, ¿qué pasó? Le conté todo, sin adornos.
La bofetada, el silencio, el motel, el raspadito, los 5 millones. Sus ojos se abrieron como platos. Al principio hablé mucho, luego ya menos. Ella no me interrumpió. Cuando terminé, me preguntó en voz bajita, ¿por qué yo? Le dije la verdad, que siempre me trató como a una persona, no como a una carga. Que me acordé de la vez que me trajo sopa y me la dejó en el porche cuando me dio COVID, aunque Jacob le dijo que no lo hiciera. Que solía hablar de su sueño de tener una panadería y hasta hacía dibujitos de menú solo por gusto. Le dije, quiero ayudarte a hacerlo realidad, tú tienes el talento, yo tengo el dinero. Su labio tembló y volteó la cara, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Después me preguntó, ¿dónde está el truco? Y le dije, no hay truco, solo quiero hacer algo bueno con alguien que también lo es. Ella no lloró, pero yo sí, en silencio, escondida detrás de mi taza de té, mientras Mía dormía roncando bajito en la banca. Quedamos en volver a hablar en 2 días, para ver todo lo práctico, lugares, nombres, permisos. Cuando salí del café, no sentí que salía, sentí que flotaba. Por primera vez desde que me fui de Charleston, sentí que tenía rumbo. Al regresar al motel, empecé a armar el plan. Pensé en cómo formar una empresa, cuánto sería la inversión inicial, qué permisos se necesitaban. Hasta encontré un local viejito, medio descuidado, en una esquina a 2 cuadras de una prepa. La renta estaba barata y la cocina era grande. Al día siguiente, me llamó el abogado del fideicomiso de la lotería para recordarme los plazos de entrega del dinero. Pero esta vez le dije que ya tenía un plan, uno de verdad. Esa noche me paré frente al espejo del baño, me vi sin maquillaje, con la piel caída, las canas saliendo, y me dije en voz bajita, no has terminado. Y me lo creí. En ese momento no sabía todo lo que vendría después, los chismes, las mentiras que Jacob diría. Pero sí sabía una cosa, tan clara como el agua, Lily merecía una oportunidad, y yo también. 2 días después, nos vimos otra vez, ahora en un restaurante cerca del depa de Lily. Mía ya estaba despierta, comiendo un vasito de gelatina. Mientras platicábamos ideas como 2 mujeres tratando de reconstruir su mundo con pedazos rotos, Lily sacó un cuaderno espiral lleno de dibujitos de panaderías y nombres de cosas para el menú. Algunos eran tan desordenados que tuve que entrecerrar los ojos para leer, cosas como panecillos con sal y miel y pastel de iglesia con mantequilla dorada. Se notaba nerviosa, como si en cuanto se permitiera creer que esto era real, se iba a desvanecer. Y yo entendía perfectamente ese miedo. Toda mi vida esperé que lo bueno se fuera. Le conté sobre el local que vi, que antes era una tintorería, que tenía un cuarto trasero amplio para meter hornos, y que estaba en una esquina bien transitada, con una escuela y un centro comunitario cerquita. Lily me preguntó 5 veces si de verdad estaba segura, si sí quería invertir tanto dinero. Y le repetí la verdad, esto no es caridad, es una corrección. No le conté detalles, como que Rachel decía que era muy sentimental, o que Jacob decía que no era lo suficientemente lista para tener su propio negocio. Lily ya lo sabía, lo vi en cómo se movía, con cuidado, como quien ha sido señalada por ser demasiado o insuficiente. Ese mismo día le pusimos nombre a la panadería, Second Rice. Fue idea de ella. Dijo que sí, era sobre dinero, pero también sobre nosotras. Sobre personas que cayeron y, aún así, se levantaron. Esta vez, no lloré. Sonreí tan fuerte que hasta me dolieron las mejillas. En los días que siguieron, todo empezó a moverse rápido. Contratamos a un maestro de obra para arreglar el local desde cero, y tuvimos una cita con el de los permisos. Me reconoció porque antes trabajaba en un súper, pero no dijo nada. Aún así, noté que estaba tratando de acordarse de mí. Compramos equipo usado de una cafetería que estaba cerrando. Pagamos el contrato de renta en efectivo. Y Lily empezó a hacer pruebas de recetas en la cocinita de su depa, horneando hasta las 2 de la mañana a veces, mientras Mía dormía a su lado, en una cobija llena de florecitas. Yo me pasé horas aprendiendo cómo llevar la nómina, los seguros, cómo comprar productos en los mercados locales, cosas que nunca pensé que me interesarían a mis 64 años, y ahora eran mi todo. Entre más avanzábamos, más viva me sentía. Cada vez que elegía sillas, veía diseños para el letrero, o ayudaba a probar cuánto azúcar y canela llevarían los rollos. Sentía que no solo estaba pagando por abrir una panadería. Estaba recuperando algo que me habían quitado por años, el derecho a sentirme importante. Una noche, Lily se quedó dormida con la cabeza sobre el mostrador.
llena de harina y post-its. La vi, y pensé, ella nunca fue el problema, los demás lo eran. Sabía que este lugar no se trataría solo de pasteles. Era un reto, era hacer algo bueno, no por coraje, sino a pesar de todo. Y mientras veía a Mía caminar sobre el piso sin terminar de la panadería, aplaudiendo feliz, mientras su mamá dormía con una sonrisita en la cara, me di cuenta de algo. No había pensado en Jacob en más de una semana. Él no había llamado, Rachel tampoco. Tal vez ni siquiera se habían dado cuenta de que todavía no volvía. Y ¿sabes qué? Ya no importaba. Porque había encontrado algo mejor que ser necesitada. Había encontrado que sí me querían. El día que colgamos el letrero, una tabla de madera pintada a mano que decía, segunda subida, con letras doradas, sentí que algo dentro de mí hizo clic. Como si todo esto fuera una pieza que llevaba toda la vida buscando. Nos paramos en la banqueta a mirarlo. Lily con Mía en la cadera, yo con un trapo manchado de pintura en la bolsa. Y por un momento, no dijimos nada. No era una panadería elegante, ni moderna como las otras, pero se sentía real, como si de verdad ese lugar nos perteneciera. Adentro olía a levadura y azúcar quemada. Las baldosas seguían pegajosas en una esquina, pero ya se sentía como casa. Lily había transformado esa cocina con casi nada de dinero, desvelándose y usando todos los trucos que aprendió en los restaurantes grasientos donde trabajó. Probamos muffins hasta que ya ni sentíamos la lengua, discutimos por la cantidad exacta de canela, y pasamos tardes enteras intentando que la costra de su pastel de té quedara perfecta. Yo aprendí a usar la caja registradora, pedí uniformes 3 tallas más grandes por si acaso, y arreglé una fuga del lavabo del baño con un video de YouTube y unas pinzas que compré en una casa de empeño. Fue trabajo, sí, pero no del que te agota. Fue del que te llena, el que te hace sentir viva. Mía se volvió nuestra mascotita no oficial. Corría con un delantal chiquito que decía, jefa de flores, y les ofrecía galletas imaginarias a los clientes mientras esperaban las de verdad. Hicimos una apertura suave, sin anuncios. Solo abrimos las puertas un sábado y nos quedamos esperando a ver si llegaba alguien. Y sí llegaron. No en montones, pero llegaron lo suficientes. Suficiente gente vino como para hacernos sentir vistos. Un señor del centro comunitario entró solo por un café negro, y acabó llevándose 2 barritas de nuez para el camino. Una enfermera de la clínica de la esquina le tomó foto a nuestro letrero de pizarra y lo subió al Facebook. Y de pronto, la gente empezó a llegar y me decían, un compañero de trabajo me contó, te vi en el Facebook de un amigo. La noticia se regó rápido. Y cada vez que alguien sonreía después de probar algo, o cuando le decían a Lily, esto sabe a hogar, sentía algo en el pecho. No era dolor, tampoco orgullo exactamente, era algo más viejo, como si por fin me estuvieran dando otra oportunidad. Al principio mantuvimos las cosas sencillas, 3 cositas en el menú, solo efectivo, sin logos bonitos ni nada de lujo. Solo comida rica y caras amables. Y aún así, cada noche al cerrar, me sentaba al fondo con una taza de té y sentía una paz que nunca había sentido. Ni siquiera cuando mis hijos eran chiquitos y me necesitaban todo el tiempo. Esta paz venía de sentirme querida, no por obligación, sino porque alguien me había elegido. Y aún con todo eso, seguía siendo invisible en Internet. No había fotos mías, ni una sola mención de quien puso el dinero. Solo el rostro de Lily y su historia. Y con eso bastaba para inspirar a los demás. La vi florecer. La vi segura, hablando fuerte, riendo de una forma que nunca le había visto. Y pensé, tal vez esto es lo que debería sentirse al ser mamá. Una noche, después de cerrar, Lily y yo nos sentamos en unas cajas de leche junto a la puerta trasera. Nos pasábamos una botellita de vino barato, y de pronto me dijo, ¿tú crees que te extrañan? No tuve que preguntar a quién se refería. Miré al cielo, donde un avión parpadeaba entre las estrellas, y le dije, tal vez, pero ellos ya no pueden ver a esta versión de mí, solo tú puedes verla. Ella asintió. Chocamos nuestros vasitos de plástico como si fuera algo importante. Y sí lo era. Todo cambió un miércoles en la mañana. No con una explosión, sino con un simple ping. El celular de Lily vibró 3 veces seguidas mientras metía croissants al calentador. Se detuvo, lo revisó, y luego me vio con una cara que no me gustó nada. Alguien escribió sobre nosotras, me dijo. Un blog de comida. Sentí el estómago caerse antes de que me enseñara la pantalla. No era un blog famoso, solo una página local con unos 10,000 seguidores. Pero ahí estaba yo. Borrosa, en el fondo de una foto que alguien tomó durante la inauguración. Salía medio de lado,
con la cabeza agachada, cargando una charola de muffins cerca de la puerta trasera. La publicación hablaba maravillas de nuestras barritas y contaba un pedacito de la historia de Lily, que ella había compartido con el blogger la semana pasada. Nunca pensó que subirían fotos sin avisar. Al principio traté de calmarme, de convencerme de que nadie me reconocería desde ese ángulo. Pero en el fondo, sabía que Jacob sí lo haría. Y tenía razón. Jacob mandó un mensaje a la cuenta de la panadería de Lily en menos de unas horas. Exigía hablar conmigo. Ya sé que está contigo, escribió. Esto está enfermo. ¿Qué está haciendo contigo? ¿Qué es este proyectito raro y retorcido? Lily me enseñó los mensajes sin dudar, con las manos temblando y la quijada bien apretada. Lo voy a bloquear, dijo. Pero yo le dije que todavía no. Vamos a esperar, le dije, a ver qué hace. No sé por qué dije eso. Tal vez una parte de mí todavía esperaba que dijera, lo siento. O tal vez solo quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Y sí que llegó lejos. El viernes, mi hija Rachel llamó al número público de la panadería 5 veces en una sola tarde. Dejó 2 mensajes de voz. Empezaban con, «Mamá, ¿eres tú?» Y terminaban con, «No puedes desaparecer así nada más. ¿Qué estás haciendo?» No los respondí. No podía. Aún no. Las heridas seguían muy frescas, muy vivas. Le dije a Lily que yo me encargaría de eso. Pero por ahora, teníamos cosas que hacer, pan que hornear, clientes que atender, facturas que ordenar. Pero esa noche, después de cerrar, regresé al motel, abrí mi laptop, y busqué mi propio nombre. Nunca lo había hecho antes. No salió mucho, unos registros públicos y viejos perfiles de empleo. Pero ahora había algo nuevo. Una publicación en Facebook, de una chava que andaba con Jacob, alguien que apenas conocía. Decía, ¿vieron esto? Casi estoy segura de que es la abuela de Jacob en esa panadería nueva en Savannah, la que desapareció después de que él le pegó. Tenía, me gusta, compartidos, comentarios. ¿Ahora es rica o qué? ¿No se ganó la lotería? Espera, ¿él le pegó? Me quedé viendo la pantalla hasta que los ojos me ardían. Quería aventar la computadora contra la pared, pero no lo hice. Solo la cerré y me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando el zumbido del refri. A la mañana siguiente le dije a Lily, tenemos que adelantarnos, ya no me voy a esconder, pero tampoco voy a dar explicaciones, no a gente que no se las merece. Ella asintió, estuvo de acuerdo. Nada de prensa. Nada de entrevistas. Nada de fotos mías. Solo seguir horneando, seguir atendiendo, dejar que el trabajo hable por sí solo. Pero Jacob no quería soltar. Una semana después, apareció en persona. Manejando desde Charleston en un coche blanco golpeado y sin tapones, caminando de un lado a otro frente a la panadería como perro esperando que le abran. Lily lo vio por la ventana. Cerró todo de inmediato, bajó las persianas y llamó a la policía. Él no trató de entrar. Solo se quedó parado ahí 15 minutos, murmurando en su celular, hasta que se fue rápido, tan de golpe que tiró nuestro letrero de sándwich. Cuando salí después de que se fue, el aire olía a llanta quemada y a algo amargo que no supe nombrar. Me agaché, recogí la pizarra, y vi lo que alguien había rayado con marcador negro. Abandonó a su familia por esto. No lloré. Solo lo limpié y volví a entrar. Ahí adentro, Lily tenía a Mia en brazos, pegadita a ella, y le susurraba. Está bien, mi amor, está bien. Una y otra vez. Esa noche, mientras barría pétalos de los rincones y cerraba la caja, me di cuenta de algo. La filtración no fue solo una foto ni un post. Fue una grieta en la presa. Mi vida pasada me encontró, y no tenía intención de irse en silencio. Pasaron apenas 4 días después del showcito de Jacob en el estacionamiento para que las cosas se empezaran a descomponer. Participó en un podcast pequeño de Charleston llamado Family Truths Unfiltered. Lo conduce un cuate que antes trabajó de mesero con él, y de repente, mi nombre estaba rodando por un micrófono, dicho por alguien que ni siquiera me llamaba abuela desde que tenía 15 años. Lily fue la que lo encontró primero. Me enseñó el video en su celular, con la mano temblando mientras me lo pasaba. Escuché a Jacob decir, no entiendo cómo alguien puede tener tanto dinero y dejar a su familia, ¿sabes? O sea, nos crió, y luego desaparece, y ahora está pagando la pastelería de venganza de mi exesposa. El conductor se rió y dijo, órale, güey, qué loco. Jacob siguió hablando, con la voz cortada justo donde debía para sonar triste, no ardido.
Decía que me quería, que me llamaba cada semana, que la recogía en la farmacia, que la ayudaba con las cuentas. Mentiras, todas. Yo era la que le daba para la gasolina, la que le compraba comida cuando su tarjeta era rechazada, la que hacía fila en el DMV desde las 6 de la mañana para que él no tuviera que hacerlo. Pero en ese podcast, yo era una fantasma malagradecida con dinero en el banco y llena de rencor. Y Lily era la mala, la que me manipuló y me puso en su contra. Yo no lloré al escucharlo, ni me enojé, solo me sentí vacía, como si hubiera agarrado un cuchillo para cortar mis recuerdos y se hubiera llevado solo lo que le servía. El episodio empezó a regarse en redes, recortado, compartido, sobre todo por gente que solo conocía una parte de la historia, la más escandalosa. De pronto, la página de la panadería empezó a llenarse de mensajes feos. ¡Qué vergüenza! Ojalá el karma te cobre todo. Solo te está usando para hacerse famosa. Yo quería borrar todo, gritar la verdad al aire hasta que alguien me escuchara, pero Lily me detuvo. Me dijo, que griten, nosotras seguimos sirviendo. Y eso hicimos. Pero desde ese día, cada mañana sentía que las manos se me apretaban un poco más cuando metía dinero a la caja. Cada sonrisa a un cliente tenía que abrirse paso entre una niebla que no se quitaba. Lo peor fue el mensaje de voz de Rachel. No dijo mucho. Solo eso, ya no sé qué creer. Llámame, por favor. Y casi lo hice. Casi le marqué esa misma noche solo para decirle que su hijo estaba mintiendo, que estaba haciendo oro con pura paja, y me estaba enterrando abajo de todo eso. Pero luego me acordé de esa tarde de mi cumpleaños. Su cara, tan fría. La manera en que no se levantó, no dijo nada, ni se movió cuando me golpearon. Y el teléfono ahí, sin tocarse, sobre el mostrador. Hice lo único que todavía tenía sentido. Horneé. Lavé sartenes. Le enseñé a Mía a doblar servilletas, y me reí con ella cada vez que se equivocaba. Estuve al lado de Lily mientras perfeccionaba una galleta de limón con lavanda que se agotaba cada vez que la poníamos a la venta. Existía a la vista de todos, pero sin hacer ruido. De la forma más callada posible. Pero sabía que algo ya había cambiado. La panadería ya no era solo un sueño hecho realidad. Se había vuelto un campo de batalla. Quisiera o no, ya me había convertido en la mala del cuento de alguien más. Llegó un martes, sin avisar. Ahí estaba, parada frente a la panadería, con jeans y sudadera, como si pensara que nadie la iba a reconocer. Pero supe que era ella por cómo traía los hombros tensos, como si esperara un golpe. Lily la vio primero. No dijo nada, solo me señaló con la cabeza hacia la ventana, y luego se fue al fondo con Mía. Me dejó el espacio que yo no había pedido, pero que necesitaba con urgencia. Salí todavía con un trapo de cocina en la mano, con el corazón latiendo como si alguien me estuviera regañando. Y cuando abrí la puerta, Rachel me vio un rato largo y dijo, «Hola, mamá». Se le quebró la voz a la mitad, como si tuviera que pasar un nudo en la garganta. Y en ese momento me di cuenta de lo cansada que se veía. Más grande que la última vez. Como si el peso de fingir ya se le hubiera metido hasta los huesos. No la abracé. No lloré. Solo le pregunté, ¿quieres un té? Ella asintió y entró sin decir nada. Nos sentamos en una mesa del rincón mientras Lily se llevaba a Mía a dar una vuelta. Serví 2 tazas de manzanilla, como si fuera un día normal. Como si no fuera la primera vez que veía a mi hija desde la cachetada. Desde el silencio, desde que todo se me vino abajo. Rachel no tocó su té. Al principio solo lo miraba. Después dijo, no supe qué hacer ese día. Cuando Jacob te pegó, me quedé congelada. Y luego te fuiste. Y pensé que tal vez necesitabas tiempo. Pero luego vino el boleto, Lily, el podcast, todo se salió de control. Tragó saliva y desvió la mirada. No lo detuve. Y debí hacerlo. No le respondí en ese momento. Tenía 1000 cosas que quería decirle, unas duras, otras no tanto, pero la dejé hablar. Me dijo que había intentado llamar, mandar correos, hasta fue a buscarme a mi casa un par de veces. Pero cuando escuchó mi voz en el buzón de Lily, pensó que no quería que me encontraran. Le dije que tenía razón, que no me fui por la cachetada, sino por el silencio que vino después. Porque una cachetada duele, pero el silencio te pudre por dentro. Se secó los ojos y dijo, Jacob no está bien. Está perdiendo el control, gastando dinero que no tiene, tomando, echándole la culpa a todos menos a él. Dice que tú la elegiste a ella en vez de a él. Yo respondí,
No elegí a Lily en vez de él. Elegí la dignidad en vez de hacerme tonta. Y él, pues, él se puso del lado equivocado de las dos cosas. Rachel soltó una risa amarga, rota. Y luego dijo algo que no esperaba. Ojalá tuviera tu fuerza. La miré un buen rato. Pensé en la niña que me trenzaba el cabello mientras hacíamos hotcakes los domingos. En la adolescente que azotaba puertas pero siempre volvía a pedirme perdón. En la mamá que me buscaba en las madrugadas porque los bebés no la dejaban dormir. No la perdoné. No del todo. Todavía no. Pero la volví a ver. Vi ese pedacito de ella que todavía era mío. No nos abrazamos cuando se fue. Solo nos quedamos ahí paradas. Dos mujeres llenas de cicatrices entre ellas. Y ella me dijo, si algún día quieres regresar, la puerta está abierta, sin presión. Dije, gracias. Y lo decía de verdad, aunque no sabía si algún día volvería a cruzar esa puerta. Después de que se fue, Lily regresó con Mia dormida en el hombro y me preguntó si estaba bien. Le dije, creo que sí. Luego agarré una charola de galletas de mantequilla y seguí trabajando. Porque eso es lo que haces cuando el mundo se te tambalea, lo horneas otra vez, con más ganas. Pusimos la gran inauguración para el segundo sábado de abril. No porque ese día tuviera algo especial, sino porque ya nos sentíamos listas, o al menos tan listas como pueden estar dos mujeres que viven con café y rezos. Pensamos que si esperábamos a que todo fuera perfecto, nunca íbamos a abrir. Colgamos globos y pusimos un letrero nuevo en la banqueta que decía, suaves como las galletas de tu abuela, atrevidas como sus secretos, y horneadas como si nuestra vida dependiera de ello. La fila empezó a formarse una hora antes de abrir. Primero llegaron dos señoras de la clínica que está en la esquina. Luego vino una pareja que manejó desde el pueblo de al lado porque vieron nuestra página en Facebook. Después llegó una familia completa. Dijeron que su primo les mandó la publicación de las galletas de la banda. Y sí, estaba funcionando. La gente venía. El chisme era cierto. Y durante la primera hora, todo se sentía bien, como si el mundo ya nos estuviera dando otra oportunidad. Pero entonces lo vi a él, Jacob. Estaba del otro lado de la calle, con las manos en las bolsas de su sudadera, caminando de un lado al otro como un perro enjaulado, todo lleno de coraje. Me congelé un segundo, viéndolo mirar la panadería como si le debiéramos algo. Luego volví a la caja y me dije, ya no puede tocarnos. Pero me equivoqué. No entró. Se quedó afuera, con el celular en la mano, transmitiendo en vivo. Hablaba como si fuera narrador de un documental todo torcido. Aquí está el lugar que ella construyó con dinero robado y pura traición. Nos cambió por extraños, mi propia abuela. La gente empezó a murmurar. Algunos se salieron de la fila. Una pareja se fue. Lily también lo vio. Se puso tensa y me preguntó si llamábamos otra vez a la policía. Yo solo negué con la cabeza. Le dije, sirvamos a los que se quedaron. Seguimos trabajando en medio del caos, moviéndonos rápido, sonriendo aunque ya no se sintiera igual. El ambiente había cambiado. Luego llegó una reportera. No era de una cadena grande, pero sí local, con bastantes seguidores. Me preguntó si podía hablar conmigo. Dijo que solo quería mostrar las dos versiones. Yo le contesté, los hornos están calientes y también la fila, escoge uno. Pensé que con eso ya había acabado todo. Pero al día siguiente, salimos en las noticias de la noche. Conflicto familiar llega a los negocios de Savannah, decía el titular, con imágenes de nuestro letrero, videos borrosos de Jacob gritando del otro lado de la calle, y hasta una toma mía limpiándome las manos en el delantal, como si yo fuera la villana de la historia de redención de alguien más. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de la panadería, con las piernas cruzadas, viendo las batidoras como si me fueran a explicar cómo se nos salió todo de las manos. Pero al día siguiente pasó algo que no me esperaba. Entró una mujer que no conocía. Tendría unos 60 años, hablaba con voz suave, y traía una charola de pan de plátano hecho en casa. Me dijo, vi las noticias, sé quién eres, solo quería darte las gracias por no rendirte. Ni siquiera sé cómo se llama. Ella dejó el pan y se fue. Esa fue la primera. Después empezaron a llegar más personas. Un pastor con su esposa trajeron una tarjeta. Una maestra jubilada dejó unas servilletas que ella misma había cosido a mano. Un adolescente entró llorando y dijo que vio el video y que su propia abuela se merecía algo mejor. No solo compraron pan. Se quedaron. Hablaron. Tomaron fotos y pusieron mensajes de apoyo en las redes. Al siguiente sábado, nuestra fila daba la vuelta a la esquina. El ruido no paró.
Las protestas no se acabaron del todo, pero nos hicimos más fuertes, a nuestra manera tranquila. Cada galleta que vendíamos, cada pan que cortábamos, cada niño que bailaba al ritmo de la radio mientras esperaba su brownie. Esas eran nuestras respuestas. Esa noche me quedé parada junto a la ventana de adelante, con el delantal todavía lleno de harina, viendo a Lily reírse con dos clientes que ya eran como de la familia. Mia estaba en el suelo, coloreando a su lado, y me di cuenta de que ya no se trataba de Jacob, ni de Rachel, ni del pasado. Se trataba de construir algo que durara más que todo eso, algo que sobreviviera. Escribí la carta una noche, ya tarde, después de cerrar la panadería. Estaba sentada en la oficina, con una taza de té tibio, mientras el refrigerador hacía un ruido suave que llenaba el silencio. Era como música para una vida que nunca pensé que iba a tener. Había pensado en escribirla muchas veces, pero esa noche sentí que tenía que hacerlo. No para cerrar un capítulo ni para perdonar, sino para poner la última pieza en la historia, donde debía ir. Doblé una hoja normal por la mitad y empecé con su nombre, Jacob. Después hice una pausa, dejando el bolígrafo en el aire, esperando una señal que no llegó. Solo estaba mi respiración, lenta y tranquila, como si ya se hubiera quedado fija en mi pecho para siempre. Escribí, no me fui porque me abofeteaste. Me fui porque creíste que podías. Y porque todos los demás pensaron que era más fácil quedarse callados que decirte que no. Después las palabras salieron más fácil. Le dije que estaba segura, que no me estaba escondiendo, que no elegí a Lily para hacerle daño. La elegí porque ella apareció cuando nadie más lo hizo. Escribí, no te reemplazaron. Tú mismo te eliminaste. Hay una diferencia. No le dije que lo odiaba. Tampoco que lo perdonaba. Solo le dije la verdad. Le dije que esperaba que un día entendiera lo que significa construir algo en vez de destruirlo. Que esperaba que aprendiera a asumir la responsabilidad sin rendirse. Y luego, como sabía que era lo que más iba a escuchar, terminé con un nombre que no me había dicho en años. Hola. La puse en un sobre, sin remitente, solo su nombre adelante. La dejé en el mostrador con una nota que decía, entrégasela al chico de la sudadera si vuelve. Después salí, no muy lejos, como a una cuadra del parque donde Mia estaba corriendo detrás de las palomas, y Lily tomaba café en un vaso para llevar, con los pies sobre el banco, como alguien que por fin sentía que pertenecía ahí. Me senté a su lado, sin decir mucho, solo mirando la luz que iluminaba la banqueta de una forma que hacía que las grietas parecieran rayas de oro. Pensé en todas las cosas que había perdido, el tiempo, los años, pedazos de mí que había dado sin pensarlo, y me di cuenta de que no estaba amargada. Estaba llena, no solo de amor o de paz, ni siquiera solo de orgullo, sino de algo más fuerte. Había construido algo, no solo una panadería, ni solo un negocio, sino un lugar donde las partes buenas de mí podían existir sin pedir perdón. Donde una niña podía crecer creyendo que las mujeres fuertes no son la excepción, donde yo era más de lo que ellas recordaban y mucho más de lo que olvidaron. Me recosté, cerré los ojos un momento y sonreí. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no me controlaba. Estaba aquí. Yo estaba en casa. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.